Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al seminario web Gestión de la Diversidad en Organizaciones Deportivas, organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura en colaboración con la Fundación CEPAIN y que cuenta con el patrocinio de Ibercaja. Antes de nada me gustaría presentarle a las personas que hoy nos acompañan. Por un lado está Sonia Bejarano en calidad de directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte. Tenemos con nosotros también a Alba Pérez Corujo, que es técnica de proyectos del área de igualdad y no discriminación de la Fundación CEPAIN. También nuestra compañera Nuria Fernández Osuna, que es técnica deportiva, gestora del área de mujer de la propia Fundación Jóvenes y Deportes. Y por último, Ángel Pinadero Muñoz, que es el técnico de cooperación especializado en igualdad de la citada fundación. Seguidamente me gustaría cederle la palabra a la directora gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes, Sonia Bejarano. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este primer webinar de esa segunda fase que estamos lanzando. Nuestro objetivo, como siempre, es intentar abrir un poquito, bueno, esos diferentes puntos de vista. En este caso contamos con Alba para que nos acerque un poquito más cómo sacar provecho de esas personas que vienen de otros territorios. Creemos siempre que las diferencias nos ayudan a crecer. Creemos también que sumamos más juntos, a pesar de esas diferencias y de diferentes maneras de hacer las cosas, de diferentes entornos, de diferentes culturas, podemos aprovecharnos y aprender a gestionarlo para diferenciarnos de otras entidades, para que nuestra entidad funcione mejor, que sea referente. Intentamos que desde el deporte cunda esa manera de actuar y qué mejor oportunidad que a través de clubes deportivos de poner en práctica lo que hoy Alba nos va a enseñar. Como siempre, cooperación, favorecer y fomentar la multiculturalidad a través del deporte serán las líneas estratégicas de Fundación y os daremos herramientas durante todo el año para ello. Así que, bueno, contamos con Alba, con Ángel y con Nuria para ayudarnos a caminar en esta línea. Así que esperamos, ya no os hago demorar mucho más y esperemos que aprovechéis todos los recursos que desde Fundación os ofrecemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Yo antes de ceder la palabra a Alba y comenzar con el webinar, sí que nos gustaría animarles a que participen activamente en el desarrollo del seminario web y para ello tienen dos vías para poder hacerlo. Una de ellas es a través del chat, que ya comprobamos que hay compañeros y compañeras que comienzan a utilizarlo, y también a través del módulo de preguntas y respuestas que dinamizarán nuestros compañeros Nuria y Ángel y que irán formulando a Alba con todas aquellas cuestiones, dudas, consultas sobre la temática del webinar que nos vayan planteando y puedan ir surgiendo a lo largo del mismo. Sin más dilación, le cedo la palabra a Alba, a la cual le agradecemos su predisposición, su profesionalidad y su implicación a la hora del desarrollo del mismo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, ante todo agradecer a Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y como a Ibercaja y demás entidades colaboradoras por organizar esta segunda edición de Píldoras Formativas en seminario web y por contar conmigo y con Fundación CEPAIN para iniciar esta segunda edición. Muchas gracias también por la oportunidad de poder unir la temática de la diversidad con el mundo del deporte, ya que seguro que estamos todos y todas de acuerdo en que actualmente diversidad y deporte van unidos, pero puede que a la hora de gestionar esta diversidad nos falten herramientas y conocimientos para hacerlo de manera respetuosa y ética. Este seminario estará dividido en 3 bloques, en 3 secciones. En la primera de ellas explicaremos qué es la diversidad, cómo se clasifica y qué tipo de diversidades podemos encontrarnos en una entidad profesional, como puede ser un club deportivo. El segundo bloque hablará de los estereotipos y prejuicios que entorpecen y bloquean esa gestión de la diversidad. Y en el tercer y último bloque hablaremos de los beneficios y oportunidades que nos pueden otorgar pues, gestionar esa diversidad de manera ética y respetuosa. Y al final, si da tiempo, pues podremos resolver algunas de las preguntas que se hayan podido hacer en este tiempo. Vale.
Pues para iniciar un poco y dar un poco de introducción o dar un poco de contexto sobre la fundación para la que yo trabajo y nuestra labor, os diremos que somos una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es promover una sociedad inclusiva e intercultural, facilitando el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. SEPAIN desarrolla desde hace más de 20 años políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social a través de ciertas áreas de acción, como pueden ser protección internacional, ayuda humanitaria, vivienda, desarrollo rural, acción comunitaria y el área de igualdad y no discriminación, que es donde yo trabajo y donde se marca el proyecto que ahora mismo pues, os voy a presentar. Actualmente, con más de 600 trabajadores y trabajadoras en plantilla, estamos presentes en casi todo el territorio peninsular y en la ciudad autónoma de Ceuta, y concretamente en Extremadura, pues tenemos oficinas en tanto Navalmoral de la Mata como en Mérida. El programa de gestión de la diversidad se viene desarrollando en Fundación SEPAIN desde 2006. El objetivo principal es incorporar la gestión de la diversidad en las estrategias de las organizaciones. De cualquier tipo, ya pueden ser pues, empresas públicas, administraciones públicas, empresas privadas como pymes, clubes deportivos, asociaciones. Y para conseguir este objetivo, el proyecto ofrece a las organizaciones interesadas pues, hay servicios de asesoría en la elaboración de planes de gestión de la diversidad, planes formativos específicos, aplicación de herramientas de gestión de la diversidad y responsabilidad social, códigos éticos, compromisos públicos. También impartimos formación presencial u online. El próximo lunes 19 iniciamos un curso online de introducción a la gestión de la diversidad. También hay cursos sobre responsabilidad social empresarial o elaboración de planes de igualdad. También hacemos publicaciones como boletines trimestrales, materiales formativos y didácticos que están a disposición de cualquier persona que esté interesada en la biblioteca de nuestra página web. Y también organizamos encuentros y jornadas de sensibilización y formación en gestión de la diversidad y responsabilidad social empresarial. Bueno, ya para entrar en materia, antes del primer bloque, pues les propongo una pregunta para iniciarnos en la temática que nos ocupa hoy y que luego habrá, cuando se active el sistema de votación, habrá una serie de preguntas, de respuestas, de opciones para elegir la que ustedes creen que es la correcta. Y la pregunta es la que se ve en pantalla. ¿Qué proporción de jugadores de las selecciones europeas que compitieron en el Mundial de Fútbol Masculino de Rusia 2018 son inmigrantes o tienen ascendentes migrantes, es decir, padres o abuelos inmigrantes? Ya está iniciada la votación y a través del panel inferior, en el botón votaciones, pueden trasladar su respuesta. Pues se ven las opciones que son 1 de cada 10 jugadores, 1 de cada 3, 1 de cada 2, el 50%, o 1 de cada 50 jugadores de selecciones europeas. Dejamos 10 segunditos más. Muy bien, finalizamos la votación y publicamos los resultados. Vale, pues vemos que el 55% se ha votado que 1 de cada 10, el 36% 1 de cada 3, nadie ha votado a 1 de cada 2 y solo el 9% ha votado a 1 de cada 50. Vale, pues no hemos ido muy desencaminados porque la opción correcta era la segunda que ha salido con más votación. Uno de cada 3 jugadores son inmigrantes o tienen ascendencia migrante. Incluso ya en las categorías de semifinales aumentó la proporción hasta casi la mitad en los equipos europeos que jugaron esas semifinales en 2018. Esto nos da muestras de que parece que cuando se trata de la selección del llamado deporte rey, y cuando hay en juego pues, resultados positivos para un país, para la afición futbolera, pues esa diversidad sí que es aceptada con alegría y de manera generalizada.
Mientras que en otros contextos no tan mediáticos, como puede ser, pues a lo mejor una zona un poco en un club más local o en una zona, en un entorno profesional, pues cuesta un poco o muchísimo más que esa diversidad sea aceptada. También pasa que cuando los jugadores no desempeñan, no llegan a las expectativas de la afición, pues también parece que esa aceptación pues se fuma de repente y empiezan a aparecer conductas discriminatorias. Esto es una realidad incuestionable de que vivimos en una sociedad diversa. Ya solo con ver los porcentajes y ver la proporción de jugadores de origen inmigrante en las selecciones europeas, pues nos da muestra de que vivimos en una sociedad diversa. Y aparte de estos hechos, pues nos lo demuestran los movimientos migratorios y la inmigración vinculada al trabajo, cambios en la estructura demográfica y el envejecimiento de la población en los países que recepcionan esta población inmigrante, la división sexual del trabajo, brecha de género, la lucha por los derechos LGTBI y la reivindicación de estas personas de vivir su identidad libremente y en igualdad de oportunidades, la visibilización de personas con discapacidad y su reconocimiento como ciudadanos y ciudadanas de primera, ya que conforman, según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial. Todo esto hace que la organización de la convivencia pase por el reconocimiento de la diversidad de identidades culturales, religiosas, sexuales, entre otras, que pueblan y dan vida a los territorios. ¿Y qué es la diversidad? Pues normalmente suele haber consenso en aceptar que cada persona es diferente, pero la experiencia nos demuestra que es difícil reconocer esa diferencia, entenderla y relacionarnos con ella en un marco de respeto y afecto. También cuando hablamos de diversidad es necesario hablar de la identidad e individualidad que cada persona aportamos al grupo en el que estamos, ya sea un grupo de trabajo, en un grupo social. Como explica en este fragmento Maite Sarrió, experta en género y gestión de la diversidad, la idea central del concepto de diversidad es el máximo aprovechamiento del potencial ofrecido por grupos heterogéneos, es decir, diversos en cuanto a sexo, edad, etnia, nacionalidad, identidad sexual, características físicas, etc. El criterio de diversidad enfatiza la variabilidad interindividual, de manera que cada persona se valora por lo que es, lo que necesita y lo que puede aportar, sea cual sea su procedencia o características personales. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo podemos organizar la diversidad? Pues una de las posibles clasificaciones que hay y que nos sirve para iniciarlo, porque es muy sencilla, es separar la diversidad en la que es visible y la que no lo es. Esta clasificación nos permite usar la imagen del iceberg, que es una imagen pues muy recurrente, pero que también es muy didáctica. La diversidad visible incluye variables que son observables a simple vista, como pueden ser el sexo, tener una discapacidad, la edad, el origen racial o étnico. Mientras que la diversidad invisible hace referencia a aspectos de la persona que no vemos y no conocemos hasta entablar contacto, ya sea profesional, social o personal, como pueden ser pues, el estilo cognitivo de cada persona, su personalidad, las competencias profesionales o personales que tenga, la formación, experiencia, su ideología, su religión, la cultura que tenga, los valores, la orientación sexual o sus aficiones. Normalmente, tanto a nivel personal como organizacional, solemos centrarnos en la parte visible, obviando lo que hay más allá, cuando en realidad sería necesario entender lo que sucede en la parte invisible, en la parte que está bajo el agua, en este caso, y utilizar esos conocimientos para transformar nuestras actitudes y comportamientos a la hora de relacionarnos con esa diferencia, entre comillas. Esta analogía del iceberg también nos sirve para introducirnos en las diferentes dimensiones o tipos de diversidad existentes y cómo, con independencia de encontrarse en la superficie o bajo el agua, sea visible o invisible, pueden ser motivo de discriminación o, por el contrario, puestas en valor y gestionadas en un marco inclusivo que vaya a proporcionar la organización en la que estemos trabajando. Por lo tanto, el primer paso sería, para iniciarnos en esta gestión de la diversidad, es reconocer estas diversidades múltiples y que el grupo con el que trabajamos es heterogéneo. Se debe poner en valor la diversidad, procurando entornos inclusivos que permitan a nuestro equipo, a nuestra plantilla, sentirse parte de esa misma organización. Si optáramos por no reconocer la presencia de diversidades, si preferimos considerar al equipo de trabajo como iguales, puede que sea visto como algo positivo, ya que estamos tratando a todo el mundo por igual. Y nos da una falsa sensación de homogeneidad que puede facilitar a corto plazo la gestión del grupo.
Sin embargo, estaríamos limitándonos, ya que al no reconocer las diferencias y diversidades de cada persona, no estaremos preparados para gestionar estas mismas diferencias, llegando en ocasiones a generar entornos hostiles, poco flexibles o incluso jerárquicos, que puede ser pues, lo contrario que pretendemos en nuestra organización. Las diversidades existentes son las que tenemos en pantalla, y por resaltar alguna de ellas, por ejemplo, la primera, la diversidad generacional, pues habla de la diversidad de edades que puede haber en un equipo de trabajo. Pues como es lógico, pues las personas de mayor edad tienen un largo recorrido laboral. Se debe reconocer que trabajadoras y trabajadores senior acumulan una importante experiencia en sectores laborales concretos y son a la vez portadores de la memoria de la organización o incluso de un sector de actividad concreto. Y tener a personal senior ayuda a diversificar los puntos de vista y normaliza la interacción entre distintas generaciones. Tenemos que pensar a lo mejor pues, en el ámbito deportivo aquí en Extremadura, pues si una persona lleva 30 o 35, 40 años trabajando en un club deportivo concreto o trabajando en un tipo de deporte, lo más probable es que sea memoria viva de ese deporte y de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de estos años. Entonces, eso es un valor que se debe reconocer y se debe mantener en la organización. En el caso de la diversidad de sexo, pues simplemente volver a recordar que el sistema sexo-género es un conjunto de conceptos con relación al sexo, que serían las características físicas y biológicas, que cada sociedad transforma luego en pautas culturales o normas de organizarlos en esa misma sociedad, dando lugar al género. Roles y estereotipos relacionados con el género están reproduciendo y siguen reproduciendo la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Es obvio que se necesita que haya cambios a nivel personal, social y, por supuesto, a nivel laboral, a nivel profesional, para generar esos entornos de trabajo que fomenten la igualdad de oportunidades. En el caso de la diversidad afectivo-sexual, la última que aparece ahí, implica la existencia de diferentes orientaciones que cada persona puede tener con relación a su identidad sexual y afectividad, y que deben ser respetadas y reconocidas. Pues estamos hablando pues, de heterosexualidad, de homosexualidad, bisexualidad o transexualidad. Y en el caso de diversidad funcional o discapacidad, se debe aceptar que todas las personas tenemos capacidades diversas y que éstas necesitan ser tenidas en cuenta a través de un adecuado sistema de gestión del talento, independientemente del tipo de diversidad funcional o de discapacidad que se tenga. Es importante que sepamos qué significan cada una de estos tipos de diversidad para poder gestionarlas de manera correcta y respetuosamente. Esta diferenciación se vuelve más importante en el caso de la diversidad cultural y la religiosa, ya que a menudo se pueden solapar. Son dos elementos de la diversidad propios de la población inmigrante y que influyen obviamente en hábitos, costumbres, estilos comunicativos, vestimenta, valores y expectativas de las personas inmigrantes. Todo esto tiene una importante incidencia en el mundo del trabajo, pero no obstante, ni todo es cultural, ni la diversidad debe asociarse únicamente a la cultura. Por eso es importante diferenciar entre ciertas categorías. La cultura es un concepto dinámico, complejo, que no solo responde a un conjunto de características que define a las personas por su lugar de origen. No podemos confundir la cultura con el lugar de origen. La cultura aporta pautas de conducta y significado a la realidad que nos rodea, que cada persona aprende en su proceso de socialización desde que es pequeñito, pero que no son inherentes a la persona, ya que son actitudes y son pautas de comportamiento adquiridas y aprendidas. No nacemos con una cultura concreta. Esto implica que si bien forman parte del ser diverso que cada una y cada uno somos, puede que la cultura también conlleve etiquetas negativas y aspectos que nos desempoderen y pongan trabas a nuestro desarrollo personal. Y en ocasiones también se involucra la cultura o los valores tradicionales para justificar el poder y la opresión. Es importante destacar y dejar claro que los planteamientos de la gestión de la diversidad de las organizaciones deben siempre tener fundamentos éticos, siempre deben estar apoyados en la ética, y se debe partir del reconocimiento de los derechos humanos desde todas las culturas. Desde el proyecto de gestión de la diversidad de Fundación SEPAIN entendemos que todas las culturas tienen algo positivo que aportar, por supuesto, pero que no todas las diferencias culturales son defendibles, pues hay costumbres que atentan contra la integridad del cuerpo y de la dignidad de las personas. Y estas mismas tradiciones son contrarias a los derechos universales de las personas. Es importante destacar eso. Por otra parte, la religión nos ofrece ideales de vida y las normas de comportamiento que deben de cumplirse para alcanzar esos fines.
El fundamento de los preceptos religiosos pues, se encuentra en la fe y en una verdad que los fieles de esa religión en concreto consideran absoluta. Es por ello que hay hábitos y costumbres que promueven ciertas religiones que tienen un efecto claro en la organización del trabajo. A medida que se profundiza en procesos de globalización, deslocalización, internacionalización, se va sintiendo con más fuerza el impacto de la diversidad religiosa en el entorno laboral, en el entorno profesional. Es necesario tener presente que la religión puede impactar en el ejercicio profesional de los trabajadores, en lo relativo a fiestas religiosas, vestimenta, tipo de comida que se ofrece en el trabajo, etcétera. Solemos asociar cultura y religión con el lugar de origen de las personas, volvemos a repetir, pero deben ser gestionadas de manera separada, evitando así posibles confusiones o incluso situaciones que pueden llegar a ser discriminatorias. También es importante tener en cuenta que una persona puede pertenecer a varias categorías. Una persona pues, puede tener diversidad cultural y no tener diversidad religiosa, o puede tener diversidad afectivo-sexual, tener una discapacidad y no tener ninguna diversidad cultural, ¿vale? Y la pertenencia a un grupo de identidad no es fija e inmutable. A lo largo de nuestro proceso de vida, nuestro proceso vital, pues en unos momentos podemos ser un poco más diversos o no, o simplemente con el hecho de mudarnos de país, o si nos ficha cualquier otro club deportivo en cualquier otro país, o incluso en cualquier otra región de nuestro mismo país, pues ya vamos a notar cómo esa cultura, cómo esa diferente manera de hacer las cosas nos va a chocar un poco. Por eso todos somos diversos y esa diversidad va cambiando a lo largo de nuestro proceso de vida. Para darnos cuenta de cómo a veces nos colocamos a nosotras mismas y al resto de personas en categorías que solo reflejan una pequeña parte de nuestro ser, la diversidad visible que hablábamos antes, es necesario ir un poco más allá y rascar un poco, hacer por conocer a las personas que tenemos alrededor en nuestra organización. Esta idea se refleja bastante bien en el siguiente vídeo, perteneciente a una campaña publicitaria de un canal de televisión de Dinamarca de hace unos años que vamos a ver a continuación. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others.
We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Pues para seguir con el segundo bloque, las relaciones que entablamos con otras personas están mediatizadas inconscientemente por tópicos, ideas previas, prejuicios que obstaculizan el rendimiento profesional, ya que construyen realidades que afectan a las posibilidades de integración e inclusión. Estos estereotipos y prejuicios son creencias, ideas y pensamientos que aprendemos a lo largo de la vida, pues a través de la familia, de la escuela o de nuestros grupos de iguales. La no modificación y el enquistamiento de estas concepciones erróneas de la realidad, pues pueden generar barreras, trastornos psicosociales, riesgos de exclusión y vulnerabilidad y desventajas en el acceso a bienes y servicios de esos grupos de personas. Además, debilitan el tejido social, obstaculizando el desarrollo de nuestras sociedades plurales. Las personas provenientes de culturas diferentes a la mayoritaria, las personas con diversidad funcional o personas con otra identidad religiosa o sexual, no son tratadas en términos de igualdad y desafortunadamente pues son víctimas de discriminación. Como podemos ver en esta imagen, pues vemos a Catherine Switzer, que fue la primera... Sí. La tienes que volver a compartir pantalla de nuevo. Que creo que no se está viendo. ¿Ahora? Ahora, gracias. Vale, estamos en la misma diapositiva. Pues nada, en la imagen vemos a Catherine Switzer, que fue la primera mujer en correr una maratón, teniendo que ocultar su nombre, su nombre de pila, para que le pudieran dar el dorsal 261. Y aquí vemos cómo los estereotipos que tienen sobre tanto la organización de la maratón como incluso sus propios compañeros, porque hay una persona, un corredor de la maratón que la está agarrando, esos estereotipos están intentando impedirle que acabase la maratón. Afortunadamente no lo consiguieron. Para poder diferenciar estos términos, estereotipos y prejuicios, veamos las definiciones un poquito más detenidamente antes de seguir. Los estereotipos son creencias o ideas asociadas sobre las características de diferentes grupos sociales, tales como el aspecto físico, los intereses, las ocupaciones, las etnias, etc. Son imágenes, ideas, opiniones o interpretaciones simplificadas sobre un grupo concreto de personas. Un estereotipo puede ser positivo, negativo o incluso neutral, aunque la neutralidad siempre es un poco más subjetiva porque dependerá de quién lo está diciendo y quién lo está oyendo. Un prejuicio será una actitud generalmente de rechazo hacia los miembros de un grupo. Es una reacción injustificada ante una persona originada por la pertenencia de ésta a un grupo social concreto. Los prejuicios son sentimientos y emociones normalmente negativas que tenemos sobre ese grupo social o sus miembros. Lo que diferencia al estereotipo y al prejuicio es la actitud mostrada, la reacción. Un estereotipo es una opinión de componente cognitivo, lo pensamos, mientras que el componente del prejuicio sería afectivo, lo sentimos. Así que podríamos decir que un estereotipo desencadena un prejuicio que puede derivar en una actitud discriminatoria. El estereotipo, como íbamos diciendo, es considerado el paso previo al prejuicio, que a su vez antecede a la discriminación. Es una secuencia, como vemos en el gráfico en azul debajo de la pantalla, que va desde lo cognitivo, pienso estereotipos, a la actitud o emoción, siento prejuicio, y de ahí al comportamiento, la conducta discriminatoria. A veces resulta difícil distinguir entre estereotipo y prejuicio, sin embargo, están estos matices que lo diferencian: el componente cognitivo, lo pensamos, o el componente afectivo, lo sentimos, y por poner algún ejemplo que nos pueda dar un poco más de contexto, por ejemplo, puede ser, yo pienso que las mujeres no entienden de deporte. Siento irritación, enfado e impaciencia al ver a una mujer dedicada a algo de deporte. ¿Cómo actúo? Grito e insulto al árbitro. Estoy discriminando.
Incluso podemos poner un ejemplo de un estereotipo que se podría considerar como neutral o positivo para algunas personas. Puede ser que yo piense que las personas de origen subsahariano tienen una alta resistencia a las altas temperaturas. Voy a sentir indiferencia y falta de empatía hacia las personas de origen subsahariano que están en mi club deportivo. ¿Cómo actúo? Pues no cuento con la meteorología en verano para organizar los entrenamientos, o el cuadrante de entrenos automáticamente, sin preguntar al resto del equipo y sin preguntar a estas personas de origen subsahariano, pongo a estas personas en las horas centrales del día en pleno verano. Por lo tanto, estaría discriminando. A continuación, vamos a ver si podemos asignar a cada ejemplo el tipo de discriminación que se está produciendo. En este primer ejemplo vemos 3 capturas de pantalla que resumen muy brevemente los acontecimientos que precipitaron la renuncia del jugador Mesut Özil a jugar en la selección de Alemania, en su selección. Este futbolista, actualmente en el Arsenal Football Club, sigue operativo, se vio envuelto en una polémica en 2012, porque él y otros jugadores de la selección alemana de origen migrante, ya que la familia de Özil es de origen turco, no cantaban el himno antes de los partidos. Se empezó a dudar del compromiso de estos jugadores por no cantar simplemente el himno nacional. Unos años más tarde, Özil, de religión musulmana, declaró el por qué no cantaba el himno. En ese momento rezaba, era un momento, una tradición para él que le habían enseñado en casa, de rezar durante varias veces al día, y una de ellas él eligió hacerlo durante el himno, antes de los partidos de su selección. Esta polémica no acabó de irse con el paso de los años y se le fueron sumando otras que estaban relacionadas con el origen migrante del jugador y su vínculo con Turquía, dando otra vez al lugar a dudar de su compromiso y de su desempeño profesional, y se incrementaban pues los insultos racistas al jugador. En 2018, como vemos en el último titular de julio de 2018, pues Özil decide dejar la selección alemana de fútbol por sentirse discriminado en base a su origen. En este ejemplo vemos cómo la discriminación tiene 2 vertientes, la discriminación por religión y la discriminación por origen. Se estuvo cuestionando la dedicación de un jugador por elegir rezar en vez de cantar, y por mantener su vínculo con su país de origen de manera visible y continuada. En este segundo ejemplo vemos que la primera noticia nos muestra algo que desgraciadamente está a la orden del día en los acontecimientos deportivos donde una mujer ha arbitrado. Pues insultos apelando a su sexo y a roles tradicionales de género, como el que está ahí puesto en el titular, vete a fregar, o incluso otros mucho más graves de índole sexual. Actos machistas que se parapetan en la libertad de opinión de una parte de la afición hacia un árbitro de solo 18 años. La segunda noticia, o su titular, pues resume la situación de la mujer deportista en España y podríamos decir que en todo el mundo. Pues falta de derechos laborales, salarios muy inferiores a los de sus compañeros hombres en las mismas categorías, menor reconocimiento, falta de patrocinios, etc. Aquí estamos viendo ejemplos de discriminación por sexo, que siguen muy presentes en nuestra sociedad, este tipo de discriminación, y en el caso del sector deportivo, no solo se queda en el ámbito del juego o de los resultados que las deportistas puedan tener, sino que se amplía a árbitras, entrenadoras y demás personal técnico. En este último ejemplo vemos que la primera noticia habla de Jason Collins, exjugador de la NBA, que jugó durante 13 temporadas y que pasó a la historia del deporte cuando en 2013 anunció públicamente que era homosexual, convirtiéndose en el primer deportista masculino activo de cualquier liga profesional en Estados Unidos. Cabe destacar el subtitular, que no sé si se aprecia bien, donde habla del apoyo que recibió por parte de Kobe Bryant, el que casualmente 2 años antes había sido multado con $100.000 por insultos homófobos, de lo que él mismo declaró que aprendió de aquello y cambió su visión, volviéndose más tolerante y respetuoso. Por lo tanto, siempre hay margen de mejora a las personas que tienen ciertos estereotipos y que sienten ciertos prejuicios negativos hacia otras personas que tienen diversidades múltiples, pues siempre hay margen de mejora para mejorar, para darse cuenta del error en el que estaban y ser un poco más tolerantes y respetuosos. La segunda noticia, vemos que todavía queda mucho por hacer en el mundo del deporte en materia de diversidad LGTBI. Aquí vemos como una carta anónima de un futbolista homosexual de la Premier League explica el sufrimiento que está pasando por no poder ser él mismo
ni ante sus propios compañeros de equipo, ni ante la afición, por miedo a represalias. Estos son ejemplos de discriminación por diversidad sexual que ocurren, desgraciadamente, en todas las áreas de nuestra sociedad, pero que siguen siendo muy evidentes y graves en el mundo del deporte, tanto en los equipos como por parte de las aficiones. Para ello, se ha establecido el día 19 de febrero como el Día Internacional contra la LGTBI-fobia en el deporte, conmemorando a Justin Fashanu, el primer futbolista profesional de la historia que declaró abiertamente su homosexualidad ante los medios en 1990. Una confesión que en lugar de mejorar su vida, hizo que recibiera críticas e insultos homófobos, ya no solo por parte ni de sus compañeros de equipo ni de la afición, sino incluso de sus propios familiares, lo que le llevó unos años más tarde a quitarse la vida. Para cerrar este bloque de barreras y obstáculos, vamos a ver un vídeo que resume las consecuencias de no resolver y atacar ciertos estereotipos y ciertos prejuicios que generan en el ámbito deportivo, dando lugar a conductas discriminatorias y delictivas que empañan y dejan en segundo plano los logros de los equipos y sus deportistas. En España el año pasado se registraron 1.300 denuncias por delito de odio, sobre todo ataques por orientación sexual y agresiones racistas. Los campos de fútbol son uno de los lugares que el Ministerio del Interior vigila de cerca. Este es el primer reportaje de una serie dedicada a profundizar sobre los delitos y crímenes de odio en nuestro país. Las denuncias por delitos de odio registradas ascienden a casi 1.300, muchas relacionadas con el mundo deportivo. Por eso el Ministerio del Interior ha elaborado un protocolo para identificar mejor a estas víctimas. Hay un plan especial para la delincuencia de los grupos juveniles que se ejecuta todos los años, en el cual este año por primera vez incluimos, junto con los extremismos radicales de extrema derecha, extrema izquierda, también el radicalismo en el mundo deportivo. Las gradas ultras del fútbol son auténticos viveros del odio. Surgen personas y grupos que después del partido de fútbol se van a cazar al diferente. El diferente en este caso puede ser un aficionado del equipo rival. En los últimos años hemos escuchado cánticos homófobos, machistas y hemos visto agresiones de todo tipo. Ya, para que te acuerdes de nosotros, cabrón. El asesinato de Jimmy, miembro de los Riazor Blues, da buena cuenta de esta violencia. Pero no ha sido el único caso. A Aitor Zabaleta, forofo de la Real Sociedad, le mató un radical del Atlético de Madrid de una puñalada. Desde entonces su padre sigue haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo se puede odiar hasta ese extremo de ser de otro equipo y matar a otro? Es que eso es incomprensible, vamos. Con su dolor, aún hoy tiene que soportar escuchar cánticos de odio contra quien más quería. La intolerancia, el germen de los delitos de odio, llega desgraciadamente a los más pequeños. En este partido de cadetes en Cornellá, tras una decisión arbitral, un grupo de padres baja del campo y agrede al segundo entrenador del equipo visitante. Era menor de edad y magrebí. 6 o 7 padres me acorralaron al suelo, empezaron a dar patadas, puñetazos, insultaron, modo de mierda. Actuaciones que son la vergüenza del deporte y el caldo de cultivo del odio. Pues ya para seguir con el tercer y último bloque, vamos a ver por qué es importante gestionar la diversidad y sobre todo hacerlo correctamente. En primer lugar, la legislación existente obliga a cumplir con una serie de normas, ya pueden ser de rango europeo, estatal o autonómico. A modo resumido, podemos destacar el artículo 14 de la Constitución española, la Ley 3/2007 de Igualdad y, en el caso del ámbito deportivo, la Ley 19/2007 del 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Además, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de gestión de la diversidad no es suficiente con cumplir la ley. Siempre debe existir un compromiso real que vaya más allá de un cumplimiento mínimo de la legislación vigente. No podemos quedarnos en el mínimo legal, siempre hay que ir un pasito más adelante. En segundo lugar, obviamente, la gestión de la diversidad pues, aporta beneficios para la organización,
que son, pues, pueden ser de tipo económico, pues un uso optimizado del capital humano implica mayor eficiencia, mayor resultado. También hay beneficios a la hora de gestionar la organización, ya que fomentar una cultura participativa mejora el clima del equipo, retiene el talento, la gente está contenta, no se quiere ir, hay menos absentismo. Y también hay beneficios a nivel de plantilla, ya que se aumenta el grado de compromiso y de satisfacción con la organización. En tercer lugar, debe existir en la misma organización una necesidad intrínseca de gestionar éticamente y desde el respeto a las personas que forman parte de la organización, del equipo. No son únicamente los trabajadores y trabajadoras, los deportistas, quienes se adaptan a la filosofía de ese club, de esa organización, sino que la organización también ha de adaptarse a las necesidades y características de las personas con las que cuenta. Se mejora así la relación con grupos de interés. Obviamente la gestión de la diversidad se enmarca dentro de la responsabilidad social corporativa, que podríamos hablar que puede tener una vertiente de marketing social de cara al público, e incrementa también la capacidad para adaptarse al cambio y aumentar la flexibilidad y la respuesta rápida de las organizaciones. Tan necesaria ahora con la situación que estamos viviendo por la pandemia de COVID, en donde parece que se ha instalado la incertidumbre para cualquier plan que queramos hacer a corto, medio o largo plazo. Por todo esto es necesario introducir la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y el principio de no discriminación como un eje central que regule de manera transversal la gestión de nuestras organizaciones. No podemos ver la gestión de la diversidad de nuestro equipo como algo secundario o un anexo al que podemos hacer caso a lo mejor una vez al mes. Tiene que ser algo transversal que pueda estar presente en todos los aspectos de la organización. Aunque no existen soluciones mágicas a los retos que se enfrentan las organizaciones a la hora de iniciarse en gestión de la diversidad, especialistas en la materia coinciden en señalar 3 pasos que deben aplicarse a la hora de realizar esta gestión de manera eficiente. El primer paso pues, sería reconocer y mapear esa diversidad, que sería identificar y comprender las diferencias que hay en las personas que forman parte de ese entorno profesional, pues de una manera a lo mejor incluso introspectiva, hacer un poco de diagnóstico, quienes formamos parte de este equipo y estas personas que forman parte de este equipo vamos a ver pues, si tienen alguna diversidad o tienen alguna diferencia. El segundo paso pues, sería construir caminos para garantizar una comunicación efectiva que debe posibilitar la acción y la coordinación de manera fluida entre las personas miembros del equipo. Sin embargo, esta comunicación no será posible si las personas que forman parte de ese equipo no se han revisado los estereotipos y prejuicios que pueden haber negativos en sus experiencias vitales y que pueden contaminar el buen entendimiento de la comunicación. En ese caso, habría que volver al paso 1 y volver a reconocer y mapear esa diversidad y hacer algún tipo de formación en estereotipos y prejuicios para intentar deconstruirlos y que las personas pues, se den cuenta de que esa manera preconcebida de pensar de otras personas, de otros grupos sociales, pues es errónea. El tercer paso pues, sería ya efectivamente gestionar las diferencias que hemos detectado en nuestro equipo y hacer que esa gestión de las diferencias sea parte de los fines, valores y misiones de nuestra organización. En resumidas cuentas, poner en valor esa diferencia y alinearla con los objetivos de la organización, ya que, como hemos comentado antes, la gestión de la diversidad tiene un sentido ético que va más allá de los meros objetivos principales que puede tener una organización. Tiene que ser algo de una manera transversal. Además de estos pasos, podemos apoyarnos en una serie de herramientas que vemos en el recuadro de la derecha, que complementen estos pasos. Pues, por ejemplo, pues decálogos y argumentarios de uso interno. Pues, para quien no conozca el término, un argumentario es una herramienta metodológica que permite distinguir las cuestiones legítimas, o sea, lo que es verdad, de las generalizaciones o estereotipos que se han ido consolidando a lo largo de los años, o a través del uso o la desinformación y la propaganda. También podemos contar con planes de acogida para nuevos integrantes de los equipos, pues a lo mejor hacer un plan de acogida específico para personas que tengan una diversidad de origen, o planes de acogida para personas que tengan con discapacidad y saber cómo actuar en esos casos. También están los planes de igualdad y diversidad que nos pueden dar objetivos y acciones a cumplir en un determinado tiempo.
o medidas que contemplen esa diversidad y sus variables, como puede ser a la hora de organizar vacaciones o permisos por maternidad, paternidad, los horarios de trabajo, etc. Y también podemos contar con normas y reglamentos internos establecidos con el consenso del resto del equipo, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que haber esa comunicación efectiva, porque no nos serviría de nada tener unas normas o unos reglamentos internos si ese reglamento no ha sido comunicado al resto del equipo y hemos tenido un feedback, una retroalimentación de que el resto del equipo ha entendido esas normas y las va a cumplir. Si no existe esa comunicación efectiva, las normas y los reglamentos pues seguramente no serán cumplidos. Como herramienta digital y que se puede usar como un argumentario también digital, desde Fundación SEPAIN se lanzó hace un tiempo la plataforma Desactiva, que vemos ahí en un pantallazo de la página web. Se trata de una estrategia de sensibilización cuyo objetivo es combatir discursos, opiniones y noticias xenófobas y racistas en las redes sociales y plataformas digitales. Las personas que entren dentro de esta página web pueden realizar preguntas sobre información que está circulando por sus redes sociales o dudas que tengan en relación sobre todo a población migrante y refugiada y conocer una respuesta fiable a sus dudas. Una respuesta totalmente fiable ya que son respondidas por personas expertas en la materia. Estas herramientas y estos pasos que acabamos de ver obviamente nos obligan a hacer una reflexión interna, lo que decía antes de un poco de introspección, de vernos a nosotros mismos, de ver nuestra organización y darnos cuenta, hacernos un diagnóstico de con qué diversidades contamos. Sobre todo esto es muy importante, hacer esa reflexión interna para luego hacer una planificación estratégica, para poder luego establecer unos objetivos o establecer unas acciones que vayamos a acometer. Llegando ya a la recta final de este seminario y habiendo resaltado la necesidad de gestionar con ética a las personas que forman parte de nuestro club, de nuestra entidad, de nuestra organización, tenemos que hacernos ciertas preguntas a nosotros y nosotras mismas, como por ejemplo, ¿cómo hacer para construir otro modelo de sociedad? ¿Somos conscientes de los impactos que nuestras decisiones y nuestras acciones generan? Si no somos responsables de manera individual, ¿podemos gestionar organizaciones y personas de manera ética y sostenible? Estas imágenes que vemos aquí nos muestran cómo el paso adelante de personas individuales, en este caso deportistas, en representación de movimientos sociales y civiles a favor de la igualdad, han servido para concienciar y ser el inicio de cambios a favor de los derechos humanos y la diversidad, cambios pues, sociales y políticos incluso. En la primera imagen vemos cómo durante la entrega de medallas de los 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos de 1968, los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos, ganadores del oro y del bronce, levantaron el puño mientras sonaba el himno tras recibir sus medallas para reivindicar los derechos de las personas negras. Y no solo ellos dos, también Peter Norman, el medalla de plata de origen australiano, lució en el pecho en ese momento el distintivo de Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, una organización establecida un año antes para oponerse al racismo en el deporte. En la segunda imagen vemos a Colin Kaepernick, que en el 2016, no hace tanto, inició una protesta, una protesta muy, muy sencilla, que era arrodillarse durante el himno de los Estados Unidos antes de cada partido de la NFL, en protesta por el racismo sufrido por la población afroamericana en su país. Este gesto tan sencillo y tan simbólico, pues inició unas protestas que aún hoy siguen en marcha, como podemos ver en esta foto. Vemos a las jugadoras de Washington Mystics, de la WNBA, con camisetas con 7 disparos pintados en la espalda, para denunciar el tiroteo contra Jacob Blake que ocurrió este verano de 2020, una de las muchas muestras de racismo ocurridas en Estados Unidos, que desgraciadamente parece que no hay manera de parar. La competición de la WNBA y otras competiciones también deportivas en este verano del 2020 también fueron paralizadas en protesta, se sumaron a la protesta. Todos los procesos relacionados con esta gestión ética de las personas han de desarrollarse de acuerdo a los principios que vemos en el diagrama de la derecha, en estos principios que son los de igualdad, no discriminación, flexibilidad y sensibilidad social, diversidad y sobre todo derechos humanos.
De esta manera cumpliremos la legislación y adoptaremos medidas que van incluso un poco más allá de esta, como habíamos dicho antes. También no nos podemos quedar en el mínimo legal, tenemos que dar siempre un paso más allá, sobre todo en los procesos que son en procesos que involucran a las personas que tenemos en el equipo. Estos procesos pueden ser de selección, de contratación, de acogida, como hablábamos antes, pues hacer algún plan de acogida a personas con un tipo de diversidad para saber a qué atenernos y cumplir con esas acciones de formación, de salario, de salud y seguridad e incluso de gestión del cambio, del proceso de desvinculación, porque muchas veces a la hora de desvincularnos de una persona por cualquier motivo para que se tenga que ir de nuestro equipo, de nuestra entidad, pues también hay que saber cómo gestionar ese cambio, no solo para el equipo que se queda, sino para la persona que se va. Partiendo de esta gestión interna, podemos incluso, desde nuestras organizaciones, innovar, como venimos diciendo, ir más allá del mínimo legal e ir más allá, introduciendo buenas prácticas en materia de diversidad, que lleguen a influir incluso en otras organizaciones de nuestro sector o fuera de él. Una buena práctica es aquella medida desarrollada de forma voluntaria por una organización orientada a gestionar eficazmente la diversidad. Entendemos por buena práctica, entonces, que todo aquello que está más allá de la obligación legal. Todo eso puede ser considerado una buena práctica, ya que está fomentando que otras entidades puedan hacer lo mismo en sus propios entornos. Como ejemplo, desde nuestro proyecto de gestión de la diversidad, organizamos actos de reconocimiento de buenas prácticas desde hace 3 años en empresas y organizaciones en territorios donde se lleva a cabo el proyecto. De momento han sido en Madrid, Murcia y Valencia, y en 2021 está contemplada la convocatoria de una edición de reconocimiento. Así que cualquier entidad que esté en Extremadura pues puede plantearse, tiene tiempo para plantearse implantar medidas de buenas prácticas en materia de diversidad y presentarse a estos reconocimientos. Y qué mejor motivación que resaltar el reconocimiento que se llevó la semana pasada en la tercera edición, en la categoría de comunicación sobre la diversidad en el territorio de Madrid para la Asociación Deporte y Diversidad por organizar el congreso del mismo nombre, Deporte y Diversidad. Ya para finalizar el seminario web, me gustaría destacar ciertas ideas para que queden patentes a modo de resumen. La primera sería que todas las personas somos diversas, ya sea por nuestro origen, por nuestra cultura, nuestra edad, nuestra experiencia vital, la orientación sexual que tengamos o la religión que profesemos o no profesemos. La segunda idea pues, sería que estereotipos y prejuicios siempre van a derivar en discriminación o ciertos tipos de discriminaciones. La tercera idea, que gestionar la diversidad significa identificar esa diversidad, reconocerla, ponerla en valor y alinearla con los objetivos de nuestra organización. Y la última idea, y a lo mejor la más importante, es que siempre tenemos que pensar que todo el esfuerzo que podamos poner desde nuestras organizaciones, desde nuestros clubes deportivos, es que todo ese esfuerzo de pararnos a pensar, de hacer esa reflexión interna, siempre va a aportarnos unos beneficios que van a superar todo ese esfuerzo que vayamos a poner, que es un camino a lo mejor que puede parecer largo, pero una vez iniciado es un camino que se queda ahí permanente y que puede ser siempre, pues siempre va a venir útil para las personas que están ahora en la organización y para las futuras que vendrán. Y ya doy por finalizado el seminario web. Espero que les haya servido de utilidad. Creo que queda un poco de tiempo para alguna pregunta y en el caso de que ahora mismo pues, no tengan ninguna duda o cualquier comentario, pues dejo ahí mi correo electrónico para cualquier comentario o cualquier aspecto que quieran resolver. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Alba. Como bien has comentado, nos queda todavía un espacio de tiempo para ir formulando pues todas aquellas dudas y consultas que las personas asistentes pues puedan ir dando traslado a través del módulo de preguntas y respuestas y serán canalizadas a través de nuestros compañeros y compañeras Nuria y Ángel. Por tanto, adelante. Bueno, mientras las personas asistentes se disponen a escribir sus preguntas, lo primero, Alba, darte muchas gracias por la presentación y por las herramientas aportadas, porque
realmente han sido muy interesantes y creemos que muy necesarias. A mí me surgía una duda, una pregunta, una reflexión, ¿no? Las aficiones juegan un papel muy importante en los eventos deportivos y lo hemos visto en varias ocasiones en tu presentación como tal. Y se dan muchos delitos de odio. La pregunta sería, ¿cómo puede una entidad deportiva sensibilizar y trabajar la diversidad con sus aficiones? Si es verdad que cada entidad es como has comentado, es diversa y demás, pero ¿nos podría dar alguna pauta o algún alineamiento en este aspecto? Sí, yo creo que, bueno, si ha habido delito de odio, obviamente la justicia tiene que actuar y ser tajante. En el caso de que haya habido alguna conducta discriminatoria un poco más leve, yo creo, en mi opinión, que los clubes deportivos deben ser también tajantes y deben saber poner un freno a eso y hacer ver a su afición de que no van a ser tolerados ese tipo de actitudes ni en sus gradas, ni en sus redes sociales, etcétera. Una manera puede ser de los clubes deportivos, pues eso de adherirse públicamente a movimientos o campañas en contra de este tipo de discriminaciones, por ejemplo. Eso es una manera. Y sobre todo, pues si tiene a lo mejor equipos base o equipos cadetes que trabajan con niños pequeños, pues hacer jornadas de sensibilización. Sí es verdad que muchas veces, pues como hemos visto en el fragmento del vídeo, que es una informativo de hace ya unos años, pero que sigue siendo totalmente vigente, es verdad que a veces las criaturas son los que mejor se portan y son los padres y madres desde las gradas los que hacen esas conductas discriminatorias con insultos y con amenazas. Pues a lo mejor también hay que ser tajantes con esos padres y esas madres, y si tienen que estar una temporada sin pisar el campo de fútbol y sin pisar las gradas, pues tendrán que estar fuera. Simplemente, a lo mejor, pues eso, simplemente adherirse públicamente a alguna campaña y tener un compromiso público de que no se van a tolerar ese tipo de actitudes, al menos para que la afición sepa a qué atenerse. Si quieren actuar discriminando, saben que ese no es un espacio para ellos. Pues muy bien. Yo la verdad es que también tengo otra pregunta porque, bueno, primero también felicitarte porque es una presentación súper interesante, muy necesaria. Gracias. Y que las entidades y todo el personal técnico que trabaja en el mundo del deporte necesita sensibilizarse, ¿no? Y saber cómo actuar ante estos temas, ¿no? Que son además tan al día, ¿no? Que suceden tan al día. Bueno, pues yo también tengo una preguntilla porque, a ver, sucederá en muchos clubes a nivel autonómico aquí en Extremadura. A ver, cuando un club realiza un fichaje a una persona con un idioma y una cultura distinta, ¿qué pasos se deben de seguir así de manera algo más concreta para que se consiga realmente una integración y haya un buen ambiente entre todo el equipo? En el caso de un fichaje de una persona pues, con diversidad de origen o incluso con otro idioma, sí vendría bien que esa entidad deportiva tuviese un plan de acogida. Una de las herramientas que veíamos para gestionar la diversidad, pues un plan de acogida específico para personas para nuevos fichajes internacionales, digamos. Pues un plan de acogida en el que se especifique, pues a lo mejor cómo poder ayudar a esta persona a encontrar una vivienda si es necesario, academias de español o incluso proporcionarle un formador en español y saber que va a haber un periodo de adaptación en el que tenga que estar un poco más pendiente de ese nuevo fichaje, de ese nuevo compañero o compañera para una palabra podría ser verificar o hacer ese seguimiento de que esa persona se está adaptando bien a su nuevo entorno, a sus nuevos compañeros y su nueva compañera. Si sabemos que va a venir esa persona o nuestro club deportivo pues tiene una propensión a fichar personas de otros orígenes, pues a lo mejor también sería positivo hacer una formación de sensibilización en diversidad de origen a las personas que ya forman parte del equipo.
pues hacer una jornada de sensibilización o incluso llamar a otra persona que tiene el mismo origen, pero lleva ya bastantes años aquí, por ejemplo, en Extremadura, y que nos cuente su experiencia personal, de cómo llegó, las dificultades que encontró, para que las personas podamos ponernos en el lugar de la otra persona, ser un poco más empáticos y darnos cuenta de que si esta persona llega, no sabe nuestro idioma porque no ha tenido oportunidad de aprenderlo, no porque no quiera, pues dar esa formación o esa sensibilización a las personas que lo van a acoger y lo van a poder arropar, porque seguramente el resto del equipo estará encantado y encantada de arropar a esa nueva persona que llega de otro país, pero a lo mejor pues no tiene esas herramientas. A lo mejor es eso, tener un plan de acogida, saber cómo actuar y formar en diversidad al resto del equipo. Esa sería una posibilidad. Ok. Bueno, yo tengo otra pregunta, viendo que las personas participantes no se animan a escribir, cosa que desde aquí estamos a que lo hagáis, porque es muy interesante el tema y tener a una profesional como Alba para que nos responda, no lo tenemos todos los días. Muchas veces, Alba, relacionamos los delitos de odio con el aspecto de sexo, de género, de raza, pero ha habido uno de los aspectos de discriminación, que es la discriminación generacional, que a mí me parece también que se da en muchos casos y sobre todo en el deporte, ¿no? Y muchas veces una dificultad para los deportistas, ya que cuando llegan a cierta edad, aunque los rendimientos deportivos sigan siendo excelentes, muchas veces los clubes, los medios de comunicación y demás comienzan a poner en duda esos rendimientos por esa discriminación generacional, por su edad como tal. ¿Cómo podemos trabajar este tipo de discriminación en concreto en el deporte, ¿no? Siempre y cuando los resultados sigan siendo excelentes y demás? Sí, bueno, a lo mejor el primer paso para no discriminar por edad es no discriminar por edad, que no sea tan importante esa variable a la hora de decidir si una persona sigue en nuestro equipo o no sigue. Yo entiendo que es algo complicado, sobre todo en el ámbito deportivo, porque en ciertos deportes, sí es verdad que a lo mejor los mejores resultados llegan pues a lo mejor en la veintena, de 20 a 25 años, y a partir de 25 años pues la cosa empieza pues a lo mejor a decaer un poco, o todo lo contrario, sí que hay ciertos deportes que implican una resistencia física que a mayor edad, mayor resistencia. Entonces, claro, dependerá de cada contexto y de cada deporte. Pero yo creo que lo principal, en mi opinión, pues sería no tener la edad como una variable decisiva a la hora de saber si contamos o no con una persona en nuestro equipo, que se valore más pues las marcas personales o también a lo mejor pues lo que aporta al equipo. A lo mejor una persona que ya va cumpliendo una edad que no tiene las mejores marcas de todo el equipo, o que no mete tantos goles o no mete tantos triples, sí que sirve un poco a lo mejor de bálsamo, de elemento cohesionador del resto del equipo. Y se puede valorar desde el equipo, desde la dirección del club deportivo, o incluso desde el entrenador o entrenadora, pues valorar que esa persona a lo mejor va a estar más tiempo en el banquillo, pero me sirve como elemento de cohesión del equipo. En el caso de que ya se sepa que esa persona ya no va a poder seguir en primera línea o ya no va a poder ser tan titular en el equipo, pues a lo mejor pues lo que hablábamos antes de otra herramienta, pues de otro proceso, que es gestionar la desvinculación de esa persona con el equipo. Pues hablarlo con ella, siempre ser empático, siempre desde el respeto, pues saber hacer ver a esa persona pues que el tiempo en el equipo a lo mejor ha terminado deportivamente hablando, pero a lo mejor hay otro hueco en el club deportivo, pues siendo entrenador o siendo un gestor de los equipos más pequeños. De los equipos más pequeños no, me refiero a las categorías juveniles, no lo sé, a lo mejor hay otras maneras de tener en plantilla a esta persona sin que tenga que ser algo, pues sin que tenga que ser una función no tan deportiva, pero a lo mejor más de gestión.
Pero yo creo que lo principal es no tener la edad como un elemento decisorio. Si una persona está funcionando bien y tiene buenas marcas personales o está aportando cosas al equipo que otras personas no lo están aportando, pues a lo mejor se puede quedar un tiempo más hasta que esa persona lo decida. Gracias. Nos pregunta Lucía Prado, ¿vale? ¿Qué piensas sobre los deportes mixtos para fomentar la inclusión? Entendemos que por deportes mixtos en este aspecto pues son categorías masculinas y femeninas mezcladas, es decir, que no haya una diferencia de esas categorías. Lucía Prado, desde Buenos Aires, quería conocer tu opinión sobre esto. Pues yo creo que son una manera estupenda de fomentar la diversidad, sobre todo a la hora de hablar de diversidad de sexos para fomentar la igualdad de oportunidades. Sé que hay en ciertas categorías infantiles, sí que juegan juntos niños y niñas al fútbol o al baloncesto, si no estoy equivocada. Y creo que es una manera estupenda de que tanto niños como niñas se den cuenta de que da igual el sexo que tengamos, que todos podemos pasarlo bien y todos podemos aprender a practicar un deporte. La pena llega cuando van cumpliendo años y las categorías juveniles siguen para los chicos y las chicas se tienen que quedar sin jugar al fútbol o sin jugar al baloncesto porque no hay categorías más allá. Entonces, bueno, si se pudiese extender un poco más esas categorías juveniles también a las niñas, si hubiese más oferta, pues seguramente habría más demanda. En ese caso, vuelvo a repetir que creo que es una ocasión estupenda, sobre todo a la hora de educar a los más pequeños en igualdad de oportunidades y en que todos podemos jugar al fútbol, al baloncesto, al golf, al voleibol, a lo que sea. Gracias, Alba. Muy bien, gracias. Pues mira, se están animando las personas que están asistiendo a la webinar. A ver, Ricardo Gil también lanza otra pregunta. A ver, te comento, ¿cómo se gestiona un chico o chica problemático o problemática que te amenace de discriminación racial o xenófoba al intentar implantarle algo de disciplina? En ese caso concreto, quizás sea una manera de defenderse lo que tiene esta persona para atacar a su entrenador, supongo, su entrenadora, de que le está discriminando racialmente. Pues habría que a lo mejor pues introducir otras personas en el conflicto, sobre todo para hacer ver a esta persona si está equivocada, de que no pueden usar esa cosa tan grave, porque es una cosa grave acusar a alguien de discriminación racial, porque es un delito de odio, puede llegar a ser considerado como un delito de odio, y si pues a lo mejor involucrar a la familia de este chico o de esta chica, o si es necesario, pues involucrar a lo mejor algún mediador intercultural, sobre todo para que esta persona no aprenda a discernir en que no pasa nada porque un entrenador te esté diciendo que hagas una cosa o que hagas la otra, porque para eso está, para entrenarte, para sacar lo mejor de ti en ese deporte. Entonces, si es una contestación automática de me estás discriminando por ser de otro origen o por ser de otra raza o por ser de otra etnia, pues había que explicarle el que eso son palabras mayores y que no es así. Si alguien te está diciendo que hagas esto en vez de hacerlo así, hacerlo de otra manera, pues a lo mejor es por tu bien. Yo ahí intentaría interceder con alguna persona a lo mejor un poco más neutra, alguna persona, un intermediario, un mediador, una mediadora, para ver si se puede solucionar, porque tiene pinta de que sea una cosa más defensiva que realmente que sea él que piensa que le están discriminando por razón racial. Y al hilo de esta pregunta, ¿quién podría ser el mediador o mediadora si ves que el entrenador o la entrenadora no es capaz de conectar con él o la deportista? Pues podría ser pues, cualquier persona que este chico, esta chica tenga confianza. Pues ya digo, puede ser algún familiar,
o incluso a lo mejor algún otro miembro del equipo, algún igual de su misma edad, que le explique, oye, que esto no te lo está diciendo el entrenador o la entrenadora para que mejores. Mira, que a mí también me lo dijo, que yo mejoré mucho cuando puse en práctica todas las recomendaciones del entrenador o de la entrenadora. Pueden ser cualquier persona que él tenga confianza, yo creo, o incluso alguien más del equipo, pues a lo mejor algún fisioterapeuta o el director o la directora del club, a lo mejor pues que en él tenga confianza. Sí. Bueno, compañeros, no sé si tenéis alguna pregunta más. Nuria, Ángel. Pues parece ser que han lanzado otra pregunta. Lánzala, Ángel, si quieres. Vale. Sí. Bueno, Fabio nos dice que cómo hacer posible la inclusión social de un chico que juega muy bien pero es homosexual y es rechazado por varios de sus compañeros, haciendo énfasis que dentro del grupo no lo hacen porque serían castigados, pero sí lo hacen fuera del grupo. ¿Vale? Ya. En ese caso, si no lo hacen dentro del mismo club deportivo y se conoce que eso está pasando, a lo mejor es porque se ha tenido noticia o del propio chico, de la propia víctima de esta discriminación, o porque se lo han contado otras terceras personas. Pues a lo mejor ahí también hay que involucrar pues a la escuela, al instituto, si este tipo de acoso se está derivando en acoso en el instituto, pues hablar con profesorado. Obviamente es una cosa que no se debe permitir, y aunque no se hiciera en el mismo club deportivo, pues a lo mejor organizar alguna jornada de sensibilización con esos chicos. Pues a lo mejor hay muchas ONGs y muchas asociaciones que trabajan en este tema de diversidad LGTBI, y a lo mejor incluso podría ir alguna persona que lo ha sufrido en sus propias carnes, que ha tenido esa experiencia personal de acoso por discriminación por diversidad sexual, y dar una charla para que estos chicos que están acosando y están discriminando tengan esa oportunidad de construir esos estereotipos y esos prejuicios que tienen, y darse cuenta de que la tolerancia y el respeto es fundamental, y que se debe respetar la diversidad afectivo-sexual de cualquier persona. Yo creo que eso sería una opción. Y si va a mayores, pues hablar con padres, escuelas, y involucrar a todas las personas posibles, porque muchas veces hablan 3 o 4, son los que discriminan abiertamente, pero a lo mejor hay más que lo piensan, lo que pasa es que no lo dicen. Entonces, actuar con todo el equipo, con todo el grupo, sería una manera buena también. Muy bien, muchas gracias, Alba. Compañeros, compañeras, no sé si tenéis alguna última pregunta. Sí, bueno, ya en la línea que ha estado contestando Alba a esta última pregunta, que falta tanta empatía en general, ¿no?, en las organizaciones o las entidades que trabajan en el ámbito deportivo, ¿qué herramientas podían trabajar dentro de su organización para que todas las personas que forman parte de ella, familiares, deportistas, personal técnico, tengan una visión positiva de la diversidad? ¿Cómo se puede trabajar, por ejemplo, una temporada anual, distintas actuaciones para trabajar ese tema y trabajar un poco los valores? Sí, yo creo que volviendo a, sobre todo, la prevención, que es al fin y al cabo la educación, sensibilizar a las personas, porque muchas veces los estereotipos y prejuicios vienen por miedo, por desconocimiento, porque no han tenido esa opción a saber que de que las diferencias son cosas a tener en cuenta positivas y se deben poner en valor. Entonces, a lo mejor los clubes deportivos, pues primero tienen que comprometerse públicamente a favor de la diversidad, y si pueden luego, en la medida de las posibilidades de cada club, de cada entidad, pueden organizar jornadas de sensibilización en diversidad, invitar a alguna ONG, alguna fundación, alguna asociación, pues que pueda ir a hablar, pues eso, de experiencias personales o hacer dinámicas
que puedan compartir tanto los jugadores y jugadoras como su familia, pues sería estupendo, porque al final están aprendiendo en familia otro tipo de valores, pero sobre todo es dar un paso adelante, lo que veíamos antes, la responsabilidad individual y comprometerse públicamente a favor de la diversidad y de la igualdad de trato, y dejar claro que en la entidad deportiva están a favor de esa diversidad y que no se va a tolerar ningún tipo de conducta discriminatoria, porque al fin y al cabo el deporte es todo lo contrario, los valores deportivos. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más al respecto, en la línea que comentaban mi compañera Nuria y mi compañero Ángel, queríamos dar las gracias y la enhorabuena a Alba Pérez por este interesante seminario web que nos ha impartido, extensible también, lógicamente, tanto a Nuria como a Ángel. Queremos también agradecer a la Fundación CEPAIN pues todas las facilidades que nos ha ofrecido para articular políticas de colaboración, para la puesta en marcha de acciones formativas como esta, y evidentemente también a Ibercaja como entidad patrocinadora principal de esta fase 2 de los webinars de la Fundación Jóvenes y Deporte. También recordarles que ahora a la finalización del seminario se les aperturará una ventana en su navegador con una breve y anónima encuesta de satisfacción que nos ayuda a crecer de cara al futuro, con lo cual les rogamos que por favor la cumplimenten. Recordarles también que la grabación del seminario web será publicado a partir de mañana a través de las redes sociales de la Fundación Jóvenes y Deportes, y que a todas aquellas personas asistentes que hayan asistido al menos al 80% del seminario web, les enviaremos también por correo electrónico un breve y muy sencillo cuestionario de evaluación para que todas aquellas personas que lo superen pues reciban un certificado de asistencia y aprovechamiento a este seminario web. Por nuestra parte, nada más, agradeciendo su asistencia y deseando y esperando que se encuentren todos y todas en buen estado de salud. Aprovechamos para desearles muy buenas tardes, y siempre nos gusta acabar nuestros seminarios web con un toque musical, pues bueno, para despedirnos y desearles muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias.